Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Como les prometí en el episodio en vivo en donde nos llegó el relato que protagonizará el episodio de hoy, lo volveré a tocar en esta ocasión, pero dramatizado y más a detalle. Para aquellos que no sepan de qué estoy hablando, en uno de los programas en vivo que tuvimos en semanas anteriores, un chico de nombre Mauricio García nos envió dos experiencias que tuvo con aluches en su natal Mérida, Yucatán, en México, sumamente intrigantes y que nos darán una mejor idea de cómo y dónde habitan estos aluches, que no son más que los duendes nativos de la zona sur de México, de los que se habla desde tiempos de los mayas y que, según mucha gente como nuestro querido Mauricio, aún habitan en parajes urbanizados y poblados en la actualidad. Si no quieres perderte más episodios en vivo, asegúrate de estar suscrito a mi canal y activar la campana de notificaciones. Dale like a este video y sígueme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Si quieres leer mi novela Demonios de Luna Llena, el link está abajo en la descripción del video. Ya está disponible también en pasta dura, además de la pasta blanda que ya estaba disponible antes y el formato digital en Kindle. Ahora sí, comencemos con estas dos historias misteriosas sobre aluches completamente reales. Los aluches son seres pertenecientes a la mitología maya y que aún prevalece en regiones del sur de México, como Yucatán y Cancún. Se trata de seres pequeños, del tamaño de niños muy jóvenes, pero con un aberrante rostro de anciano, arrugado, de enorme nariz puntiaguda que cuelga hacia abajo. Suelen vestir ropa hecha de elementos de la naturaleza, como madera en el caso de los zapatos u hoja de los árboles para los pantalones, las camisas y los sombreros. Los aluches aparecen mencionados en el Popol Vuh, la Biblia de los mayas, y en él se dice que los dioses crearon a los aluches antes de crear al ser humano, el cual le tomó varios intentos fallidos a los dioses, mientras que los aluches eran seres semi-perfectos a pesar de su diminuto tamaño. Los aluches no son dioses, según la visión maya, pero sí son superiores a los seres humanos. Son los guardianes de la tierra y de los elementos, y según este códice maya, los aluches llevan habitando este planeta desde hace eones, mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre la superficie del planeta, y tras escuchar el relato de nuestro amigo en unos minutos, comprenderás que aún habitan en este y en otros lados del mundo, bajo diferentes nombres. Pero, ¿en qué cantidad? ¿Están cercanos los duendes a la extinción? Eso es algo imposible de saber. Quizá haya más aluches que seres humanos, habitando en cuevas, dentro de los árboles grandes y debajo de la tierra en todo el mundo. Quizá, si en algún momento el ser humano se extingue, ellos poblarán la superficie y el resto del mundo. O quizá son ellos los que están a punto de extinguirse. ¿Quién sabe? También se creía que los aluches eran descendientes del enano de Uxmal, un personaje mitológico de los mayas muy parecido, curiosamente, a un homúnculo. Este ser, el enano de Uxmal,
vino al mundo gracias a una vieja hechicera a través del barro. Este elemento será relevante dentro del relato de nuestro amigo Mauricio, así que recuérdalo y tenlo presente. En un inicio, la hechicera creyó que era un niño mágico, el que salió del barro, pero con el pasar de los años y cuando le salió barba y le engrosó la voz a este personaje, la hechicera se dio cuenta de que era un enano, no un niño. Este enano de Uxmal recibe este nombre porque incluso llegó a ser rey de la ciudad de Uxmal, según la leyenda. Pero bueno, suficiente contexto sobre los aluches. Si no sabías qué era un aluche, ya conoces suficiente de ellos. Se dice que no son del todo malos, sino que depende de cómo los trates, si es que te hacen maldades, o incluso pueden llegar a ayudarte, si les das regalos en forma de dulces o de tabaco. Te dejo la etiqueta al episodio que hice al respecto por si quieres saber más sobre estos personajes, pero por ahora, iniciemos con el relato de Mauricio García. Nos cuenta nuestro amigo que hacía poco tiempo acababa de terminar una relación sentimental de varios años, por lo que, claro, tenía el corazón roto y comenzó a sufrir de una depresión derivada de este rompimiento. Pero en vez de tirarse a llorar y quedarse todo el día en cama, lamentando su existencia, nuestro amigo Mau hizo lo mejor que uno puede hacer en estas situaciones. Comenzó a trabajar en mejorar su versión de él mismo. ¿Y cómo lo hizo? Decidió comenzar a salir a correr. Cerca de la casa de Mau, enfrente de esta, para ser exactos, existe un parque cuyo nombre nuestro amigo no nos reveló, pero que si eres de Mérida, Yucatán, tras escuchar la descripción del lugar, quizá logres ubicar de qué parque nos habla nuestro compañero. Este parque, el cual se ubica, te repito, enfrente de la casa de Mau, lleva abierto apenas 3 años, o sea que abrió sus puertas al público en el año de 2018, y como si hubiera sido mandado a hacer para satisfacer las necesidades del joven corredor, el parque cuenta con un circuito de 2 kilómetros que lo rodea, a manera de pista olímpica. Un detalle importante sobre la construcción de este parque era que originalmente no estaba destinado a ser un parque, sino que iban a construir un complejo de modernos apartamentos en este terreno. Sin embargo, numerosos restos arqueológicos de edificaciones mayas fueron hallados allí, por lo que se convirtió en un parque público, y algunas de estas ruinas se encuentran ahí para el deleite de todo aquel que lo visite o que vaya a correr a esa zona. Pero no te imagines un parque pequeño como el que suele haber en casi todas las colonias, no. Se trata más bien de algo grande, más parecido a una reserva que a un parque, con mucha vegetación y zonas aisladas. Algo así como Chapultepec. Un bosque pequeño en medio de la ciudad, enrejado y con vigilancia, pero un bosque a fin de cuentas. Terreno salvaje que se niega a morir a pesar de ser consumido por la urbanización, las calles pavimentadas, los autos y los complejos de apartamentos. Justamente, debido a la composición geográfica del lugar, a Mauricio le había tocado escuchar cosas extrañas a la distancia, no tan lejos de él, entre los árboles de este lugar. Escuchaba vocecitas detrás de la vegetación o entre la maleza del parque mientras corría. También llegó a jurar que una roca había sido movida del lugar simplemente por diversión, como si alguien estuviera jugando con el que llegara a notar ese sutil pero extraño cambio en el parque. No obstante, nuestro amigo suele ser bastante escéptico con este tipo de situaciones, y como salía a correr por las tardes, era normal que hubiera gente en el parque, no estaba él solo. Quizá la acústica del lugar hacía que las vocecillas de los niños lejanos que charlaban con sus padres o con otros niños sonaran mucho más cerca de donde estaban en realidad, rebotando en los árboles, dando la ilusión sonora de que provenían de ahí, cuando en realidad no era así, y estos niños en realidad estaban muy lejos, en otra zona muy alejada del parque a donde se encontraba corriendo nuestro amigo.
Y en cuanto a las rocas y troncos que cambiaban de lugar, te estarás preguntando. Al diablo, todas las piedras y troncos se parecen. Mao se convenció a sí mismo de que solo estaba viendo cosas en un sitio donde no había nada raro. Y parecía que Mao no era el único que notaba estas cosas extrañas en el parque, pues en más de una ocasión llegó a escuchar a gente hablando al respecto en el lugar, pero él jamás se acercó a ninguna de las conversaciones porque le parecía ridículo en su escepticismo, hasta aquella noche. Un día en particular, sus actividades diarias le impidieron a Mauricio salir a correr a su hora habitual, pero se sentía algo deprimido, por lo que salió a correr al parque a pesar de que ya eran las 10 de la noche. El lugar seguía abierto al público, pero prácticamente no había nadie ya ahí. Al ingresar en la reserva, el cuidador le advirtió al muchacho que no se alejara mucho y que permaneciera alejado de la parte trasera del bosque. Por lo que cuentan, le dijo el hombre, y Mao decidió hacerle caso. El cuidador sabía, seguramente, mejor que nadie, lo que ocurría en el enorme parque de noche. Nada referente a historias de miedo, sino que Mao se precavió debido a que pudiera haber asaltantes o delincuentes que operaran en las zonas alejadas y oscuras del bosque, como suele ocurrir en este tipo de lugares. No obstante, entre la música que escuchaba en sus audífonos y sus propios pensamientos, acompañados de la oscuridad de la noche y la imponente luna llena que había, Mao se alejó del camino principal y llegó justo a esa zona trasera que debía evitar, oscura y alejada del bosque. Cuando se percató en dónde estaba, Mauricio estuvo a punto de dar media vuelta y regresar hacia la parte segura del lugar, cuando notó algo que le hizo quedarse. Entre los árboles y las sombras, Mauricio vio a un grupo de niños pequeños, de bebés, a juzgar por su tamaño. Niños que, por su estatura y su complexión, no debían pasar de los 3 años de edad. Ya caminaban y eran varios de ellos, pero charlaban y cuchicheaban en la oscuridad, por lo que Mao podía ver apenas poco más que sus siluetas. Mauricio jamás pensó algo paranormal en ese momento. Creyó que podían ser niños que habían olvidado ahí, o peor, que habían sido dejados en el lugar a propósito por padres irresponsables que ya no querían ni podían mantenerlos. Así pues, el chico decidió correr hacia donde estaban los niños para llevarlos con el cuidador del parque y que éste reportara a las autoridades que en el lugar había niños muy pequeños, solos aquella noche. Pero algo curioso ocurrió, y es que cuando los pequeños escucharon las pisadas apresuradas de Mauricio acercándose, echaron a correr, huyendo de él. Aquí fue que los focos rojos comenzaron a encenderse en la cabeza de nuestro amigo y fue disipando las dudas y su escepticismo sobre las historias de aluches que se contaban en el parque. Un niño pequeño, incluso uno completamente sano, tiene piernas cortas y regordetas, y por lo jóvenes que se veían estos, a juzgar por su estatura, debían estar aún en esa edad en la que los movimientos de los niños siguen siendo lentos y torpes. Un niño de 3 años no puede correr más rápido ni más ágil que un chico de más de 20 que sale a correr casi todos los días de la semana. Es imposible. Y aún así, este grupo de disque niños eran rápidos como gatos y más temprano que tarde, Mauricio los perdió. Nuestro heroico ciudadano yucateco pasó 10 minutos buscando a estos supuestos niños. 10 minutos. Recuerda esta cifra, porque será importante más adelante. Mauricio se dio cuenta de que había llegado a algo que, en un primer momento, los pobladores habían creído que era un cerro, dentro del parque, a orillas de este. Pero tras un estudio realizado por arqueólogos estadounidenses en el lugar, se les reveló que aquel montículo no era un monte o un pequeño cerro, sino una pirámide maya
que había sido enteramente devorada por vegetación, haciéndose pasar por un monte a simple vista. Pero si alguien quitara toda esa vegetación de encima que se ha juntado a lo largo de varios siglos, nos toparíamos con una imponente pirámide. Justo aquí, en esta pirámide disfrazada de monte, en donde justo arriba de esta descansaba la luna llena, Mauricio se encontró con los pequeños y vio que aquellos no eran niños en lo absoluto. Fue en ese momento que Mauricio se dio cuenta de que aquellos no eran niños, porque pudo verlos por fin claramente, gracias a la luz de la luna llena e imponente que lo alumbraba, y vio cómo estas criaturas pequeñas se metían debajo de las raíces de un árbol muy grande. Y este árbol bajo el cual se introdujeron los aluches estaba justo en ese falso cerro, en aquella pirámide disfrazada de monte. Lo que significaba que, al introducirse debajo de la tierra, los aluches llegarían precisamente a esa pirámide que antaño fue algún templo de los antiguos mayas, quienes caminaron por estos lugares hacía muchos cientos de años. Y es que se dice que los aluches hasta la fecha son, y desde siempre lo han sido, los guardianes de los templos y edificaciones mayas. E incluso existe una leyenda o una historia contada por la gente que trabajó en el descubrimiento de la pirámide de Chichén Itzá. Te dejo de nuevo la etiqueta arriba para que escuches ese video cuando termine este. Mauricio se acercó desconcertado a aquel misterioso árbol, ya estando seguro de que aquellos no habían sido niños perdidos, y de que las leyendas que contaban en el sitio sobre los aluches eran absolutamente ciertas. El chico examinó el tronco del árbol, iluminado por la linterna de su celular, y efectivamente vio que el árbol en cuestión tenía un hueco por el que fácilmente pudieron haber entrado y salido aquellos duendecillos. Y no solo eso, sino que había unas inscripciones muy extrañas dentro del árbol. Con algo de vergüenza, Mau nos dice en su correo que no sabe si aquel escrito está en el idioma de los mayas, ya que él no sabe mucho sobre esta cultura, a pesar de que es originario de la región. De ser así, podría ser que alguien que hable este idioma y que sepa leerlo nos dijera qué dicen aquellos grabados en el interior de ese árbol, o tal vez nos demostraría que estos seres, estos aluches, tienen su propio idioma y escritura, lo cual nos diría que son seres completamente inteligentes y civilizados. Ya algo asustado, tanto por los aluches como por el hecho de que debía ser ya muy tarde, Mauricio decidió regresar y salir del lugar cuanto antes. Y mientras trotaba de regreso a la entrada del parque, escuchaba todavía esas malditas risillas y pasos sobre las hojas detrás de él. Pero nuestro amigo, obviamente, no quiso voltear atrás, porque sabía quiénes eran los dueños de aquellas risas y de esos pasos, y no sabía cuáles eran las intenciones de aquellos seres diminutos y ancestrales. Finalmente, Mauricio llegó con el cuidador, a quien le contó lo que acababa de vivir, y como aferrándose a la poca cordura que le quedaba en ese momento tras lo ocurrido, Mau le preguntó si no creería que todo hubiera sido un malentendido y aquellos hubieran sido niños y no aluches. La respuesta del hombre lo dejó helado y trae un elemento a la ecuación de esta historia que resulta muy curiosa y aterradora, y nos recuerda que los aluches no son solo seres pequeños que viven en el bosque, sino que son capaces de usar la magia, como afirmaban los mayas, y son capaces además, al parecer, de doblar las leyes del espacio y tiempo a su conveniencia. Joven, ¿ya vio qué hora es? Son las 2 de la mañana, le dijo el cuidador del parque. Mauricio vio su celular por primera vez en toda la noche y efectivamente vio que eran las 2 de la mañana, lo cual él sabía que era imposible. Haciendo un rápido cálculo, Mau recordó que había llegado a las 10 de la noche en punto al parque y no suele correr más de una hora, por lo que calcula que cuando vio a los aluches la primera vez aquella noche debían ser más o menos las 11.
10 minutos de perseguirlos, más 20 minutos que pasó examinando el árbol de la pirámide y pensando qué hacer, y otros 20 de regreso a la entrada del parque. Debían ser máximo las 12 de la noche, no las 2 de la mañana. ¿Qué pasó en esas 2 horas que perdió nuestro amigo? Curiosamente, y como ya hice la relación en un episodio del podcast en el pasado, esta habilidad de perder a la gente en el tiempo también la tienen los extraterrestres. ¿Será que los alienígenas y los seres elementales, los duendes, tienen alguna conexión? Podría ser que sí, según este relato. El cuidador reprendió un poco a Mauricio, recordándole que los aluches son los guardianes de las construcciones mayas y lo serán quizá hasta el fin de los tiempos. Pero también lo tranquilizó, diciéndole que no siempre son malvados, sino que pueden ser amigables y dadivosos. El guardia le mostró un pequeño collar de jade a Mauricio que, según él, le había sido obsequiado por esos seres que habitan dentro de la pirámide maya disfrazada de cerro, dentro del parque. El celular de Mau comenzó a recibir varios mensajes en ese momento, dando a notar que no había estado funcionando y que no había tenido internet durante todo ese tiempo y él ni siquiera lo había notado. Puede ser que esta falla se haya dado por los árboles del lugar o quizá fue parte del truco efectuado por estos seres. Pero fue hasta ese momento de la noche que vio que su madre le había estado mandando cientos de mensajes, preocupada por su ausencia durante tantas horas. Mau regresó a casa y ahí quedó ese encuentro, algo aterrador, con los aluches que viven frente a su casa dentro de este misterioso parque. Y varios días después de esta vivencia, recordó otra que tuvo cuando era niño, también relacionada con los aluches, en la cual tal vez no vio nada per se, pero sí atestiguó algo increíble, y no pudo evitar conectar aquella vivencia ocurrida en su infancia con lo que acababa de vivir unos días antes. Resulta que cuando era niño, un albañil vivía con su familia al lado de la casa de Mau. Este jugaba con los niños de su vecino y por eso fue que se enteró de lo que estoy por narrarte. El albañil le dijo a Mauricio que había recibido un dinero bastante considerable en cantidad y que se iría a vivir a un mejor lugar, porque su casa sí estaba bastante maltrecha, según nuestro amigo. El hombre y sus hijos le enseñaron un aluche de barro que tenía en una pequeña jaula de loro, y cuando preguntó qué era aquella decoración tan rara, le dijeron que era su nuevo inquilino, alguien que acababa de llegar a vivir con ellos a la casa. Mau pensó que solo era alguna excentricidad de la familia y lo pasó por alto. Lo raro era que la figurilla de barro del aluche tenía una pose diferente todos los días, y como sabes, una figura de barro no es como un muñeco que puedes posar. Este aluche de barro no era articulable e intentar mover alguno de sus brazos, de sus piernas o la cabeza habría significado romper el objeto. Entonces, ¿cómo era que se movía esta cosa? Porque, para hacer una broma, no creo que estas personas hubieran comprado decenas de aluches de barro diferentes solamente para molestar a Mauricio, y mucho menos las hubieran fabricado ellos. Es que por las noches cobra vida e incluso me pidió que le deje la puerta de la jaula abierta por las noches para que él pueda salir y estar con los suyos un rato allá en el monte, le respondió su vecino a Mauricio cuando éste lo cuestionó sobre por qué el aluche siempre tenía poses diferentes todos los días. Mau, en su curiosidad de niño, y al no creer la explicación que le había dado su vecino, se propuso una noche a quedarse despierto para ver a la figurita cobrar vida y salir de la jaula. Su intención era quedarse en el patio toda la noche para verlo de cerca, pero su madre lo hizo meterse a la casa, por lo que desde la ventana de su habitación espió la jaula con la figurita de barro, inmóvil. Durante varias horas la figurita no se movió en lo absoluto. En algún momento de la noche, Mau se descuidó y se alejó de la ventana, y después de un rato escuchó
cómo se abría la puertita de la jaula del loro en la que estaba introducida la figura de barro, en algún punto de la madrugada. El niño se asomó por la ventana, impaciente para ver qué era lo que había ocurrido, y se quedó sin habla al ver que la jaula estaba abierta y la figura ya no estaba. No vio a ningún aluche vivo corriendo en el patio del vecino ni en sus alrededores, pero la figura ya no estaba. Eso era claro. Al día siguiente, la figura de barro no apareció dentro de la jaula, y cuando Mau le preguntó al vecino, este le respondió que se mudaban ese día, y que por eso el aluche ya no regresaría jamás. Se había ido la noche anterior. ¿Recuerdas que te dije que, según el mito, los aluches toman la forma de una figura de barro durante el día y durante la noche cobran vida? Pues Mau hasta la fecha no sabe si lo que vio fue algo real, un aluche real de barro que cobraba vida en la noche, o si sus vecinos le jugaron, en sus palabras, la mejor broma de su vida. ¿Tú qué piensas sobre estos aterradores relatos reales con aluches? ¿Tienes alguna historia similar que quisieras compartir con nosotros? Déjala en los comentarios de este video, o si es muy larga, envíala a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com, ya sea escrita o en nota de voz. Dale like a este video si te gustó y compártelo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video o hago un directo en vivo. Sígueme en mi cuenta de Instagram, de TikTok, de Facebook y de Spotify, cuyos links encuentras abajo en la descripción del video. Si quieres leer mi novela Demonios de Luna Llena en formato físico o formato digital, el link también está abajo en la descripción. Como la pedirás a través de amazon.com.mx, hay entregas a todo el mundo, así que no te preocupes por dónde vives. Esto fue El Grimorio de Riggs y el caso de los aluches que viven en un parque de Yucatán. Nos vemos en la oscuridad.